Buenas tardes, buenas noches, compañeros, compañeras. Saludamos este primer seminario del ciclo de tantos que han organizado maravillosamente nuestros compas del Instituto de Estudio y Formación de la CTA, de ATE Universidades, en convenio con la UNIPE, nuestra CTA autónoma, y por supuesto agradeciendo siempre la generosidad de nuestra Asociación de Trabajadores del Estado, que siempre pone a disposición de toda nuestra militancia, de todos nuestros afiliados y afiliadas, la posibilidad de poder seguir creciendo juntos, juntas, a través del debate colectivo. Traigo el saludo de los compañeros y compañeras de la Comisión Ejecutiva Nacional, en particular del compañero Ricardo Pedro y Hugo Cachorro Godoy. Ricardo, que hoy no pudo estar también porque tenían un acto de celebración por el Día de los y las Visitadores Médicos. Así que bueno, por supuesto que como siempre, agradecer y felicitar el laburo hermoso que realizan nuestros compas del instituto, tanto de Horacio Fernández, que por ahí lo veía que estaba en el Zoom, también el compañero Daniel Godoy, que no sé si anda por allí también, por supuesto Matías Feito, Ana Romero, valiosos militantes jóvenes nuestros que vienen también de descollar con la presentación de su libro, que ya lo hemos hecho en varias ocasiones acá y también lo llevaron a la Feria del Libro recientemente. Así que bueno, bienvenidos a todos y a todas, sin más preámbulos, decir que la inscripción ha sido un éxito total, sabemos que son tiempos complejos, que no queda demasiado resto a veces para estas actividades de formación, pero que como nos necesitamos entre todos y venimos de una jornada muy exitosa de lucha con paro y movilización, el día martes también sabemos de la complejidad y la precarización del mundo del trabajo. De eso se va a tratar más o menos este seminario que podrá presentar nuestro querido compañero Ariel Penici, docente de la Universidad Nacional de Avellaneda, compañero también de José C. Paz, ahora también de la Universidad Nacional de las Artes, y bueno, también colaborador estrecho en Canal Abierto y en el Instituto. Así que bienvenido, Ariel, y gracias por compartir con nosotros esta iniciativa del Instituto y de ATE y CTA. Está prendido. Bueno, Claudia, gracias. Es una alegría que presente esta intervención Claudia Baigorria. También Horacio Fernández, que lo vemos ahí en pantallita, con el virus del momento. Esperamos que también que no te pegue fuerte. Muchas gracias. Bueno, docente de Conado Histórica de Paro. En este contexto nos toca intervenir, y acá los compañeros y la compañero Matías y Ana, que, bueno, sobre todo Ana le puso mucho a la organización de esto, eso doy fe, así que le agradezco también, porque bueno, hay que sostener también, ¿no?, estos encuentros. Básicamente esta es la primera intervención de un ciclo de 4. Bueno, yo estuvimos distribuyendo un material para quienes se habían inscrito, un material que después que volví a leer ayer y corregir porque hay bastantes erratas, me di cuenta, pero bueno, que son esos materiales escritos así de una, así que para quienes lo quieren leer y no hayan leído todavía el material que enviamos por correo, bueno, voy a facilitarles este PDF que está, me parece, un poco más prolijo. Básicamente el planteo de hoy, y que va a articularse con las presentaciones siguientes, tiene que ver con una perplejidad, pero al mismo tiempo con algo que venimos pensando hace algunos años, y que tiene que ver con una transformación en los modos de producción, que cuando hablamos de modo de producción, yo recuerdo a un gran filósofo argentino, tal vez de los más grandes que tuvimos, que fue León Rosichner,
que decía, cuando hablamos de modo de producción, hablamos de modo de producción de humanidad, ¿no? No hablamos de modo de producción de mercancías, digamos, ¿no? Y en ese sentido, yo partí ahí de una definición muy sencilla, pero que al mismo tiempo contribuye un poco a esta perplejidad que quería instalar. Del propio Marx en el Capital, en el volumen 1, es decir, una cosa bien canónica, si se quiere, cuando él da la definición, o una de las definiciones de el trabajo convertido en fuerza de trabajo. Dice que es el trabajo convertido en fuerza de trabajo el conjunto de las condiciones físicas y espirituales que se dan en la corporeidad, en la personalidad viviente de un hombre y que éste pone en acción al producir valores de uso. Bueno, cuando da esta definición, es una definición que nos parece muy genérica y muy abarcativa, las condiciones físicas, espirituales, casi la existencia misma de alguien, ¿no? Pareciera referirse a eso. Entonces, lo que pensé es que esta definición que daba Marx, en algún punto excedía lo que era considerado trabajo en el tiempo en el que estaba escribiendo esto. Es decir, que lo que era considerado trabajo en ese tiempo, más bien era una existencia recortada, ¿no? No era el conjunto de las aptitudes espirituales, es decir, no era el bicho existencial completo, para decirlo más en criollo, sino, bueno, más bien una forma, por eso se habla de forma de trabajo, ¿no? La forma trabajo, ¿no? Es decir, una porción de la existencia recortada, relativamente encerrada, cuantificada, primero abstraída para poder ser cuantificada en tiempo cronológico, ¿no? Es decir, que de alguna manera la definición que daba Marx ahí excedía los modos en los que se desarrollaba el trabajo real, digamos, ¿no? O el trabajo realmente. Entonces, este era como el primer punto. ¿Por qué? Porque curiosamente lo que vamos a sostener hoy es que los modos de producción contemporáneos y que de alguna manera habría que dar cuenta del lastre de lo que fue llamado Fordismo, sistema fordista o fordista taylorista, para poder dar cuenta de esto que algunos y algunas pensadoras llamaron post-Fordismo, bueno, tal vez se ajusta un poco mejor a aquella definición de Marx. Es decir, tal vez esto que hoy, digamos, voy a llamar post-Fordismo, se ajusta un poco más a aquella definición que como, claro, el pensamiento tiene siempre esta deficiencia y capacidad al mismo tiempo, ¿no? De ver un poco más allá, pero al mismo tiempo para eso, bueno, desplazarse de la literalidad de una época o de la coyuntura. Esto es entonces el primer, como el punto de partida, ¿no? Quienes hayan, bueno, leído el material, entonces van a tener un poco más de ordenado el asunto, ¿no? De alguna manera, entonces, esta dimensión, digamos, del trabajo recortado y después del trabajo mecanizado y una cantidad de cuestiones que por ahí no viene al caso reponer porque me parece que son más o menos conocidas, se corresponden también con formas de organización y con formas de lucha. Es decir, que los modos en los que el movimiento obrero fue logrando organizarse, pensarse a sí mismo, generar grados de autoconciencia, digamos, del modo en que lo quieran nombrar, tienen que ver con el modo en el que fue organizado el propio trabajo, ¿no? Y con el modo en el que la organización de ese trabajo se relacionaba con las otras esferas de la vida, ¿no? Con el momento del consumo, con el momento de la distracción, con el propio momento de lucha como un tiempo, ¿no? Que lleva también su propio trabajo. Hay otro pasaje, digamos, de ese mismo volumen del Capital que recuperé también
en función de esta perplejidad. Hay un momento en el que dice Marx que el trabajador el trabajo debe desarrollarse por cierto tiempo, pues si vende su fuerza de trabajo en bloque y para siempre, lo que hace es venderse a sí mismo. Y esa cercanía que pareciera que Marx pretende dejar ver entre el trabajo y la esclavitud, pareciera ser la cifra de lo que, y ahora agrego un nombre más, lo que algunos de marxistas contemporáneos, para decirlo de alguna manera, y especialmente en Italia, especialmente en las revueltas, a partir de las revueltas italianas del 77, pero que tienen que ver con nosotros, después veremos por qué. Bueno, pareciera que el trabajo llamado trabajo cognitivo o trabajo, si se quiere, hegemonizado por el conjunto de las capacidades y no ya por un fragmento de la existencia o un recorte de la existencia, se ajusta mejor a este temor que presenta Marx, de que el trabajo sea vendido en bloque y para siempre, y por lo tanto parecerse de alguna manera a la esclavitud. ¿Por qué entonces decía que se ajusta mejor tal vez las condiciones de nuestra época, el modo en el que se produce valor, en el que se produce mercancía, pero sobre todo en el que se produce sujeto? En nuestro tiempo se ajusta mejor a estas definiciones de Marx que el trabajo que se desarrollaba en el momento en el que él estaba escribiendo. Bueno, en particular voy a comentar, digamos, algo que por ahí algunos conozcan y otros menos, entonces algunos sabrán disculparme por una cosa y otros por la otra. Uno de esos italianos que mencionaba, Paolo Virno, yo creo que es quien desarrolló de manera más audaz una idea sobre los modos de producción de valor y de subjetividad en nuestro tiempo. Básicamente él toma también de Marx, de un texto preliminar al Capital, de unos cuadernos conocidos como los Grundrisse, un pasaje conocido como el fragmento de las máquinas, que quienes han leído algunos de estos italianos lo habrán leído repetidas veces, tal vez, esta mención, donde Marx utiliza la expresión general intellect, o intelecto general, o intelecto de masa, o a mí me gusta también inteligencia colectiva, para referirse a una de las formas de expropiación del capitalismo de ese siglo XIX, y que perfectamente lo podemos identificar con el capitalismo del siglo XX, que tiene que ver básicamente con la apropiación de las capacidades colectivas bajo la forma del conocimiento científico, bajo la forma de conocimiento técnico, que está cristalizada en las máquinas, ¿no? Es decir, en lo que en los modos clásicos de nombrar al capital, bueno, llama al capital fijo, ¿no? Es decir, un capital del cual los dueños de los medios de producción pueden, bueno, jactarse de ser sus poseedores y entre otras cosas, desde ese lugar comandar el trabajo, organizarlo, comandarlo. Bueno, lo que dice Virno es que algo de esto que yo intentaba dejar ver, y es ese desfasaje entre una definición y unas condiciones coyunturales, bueno, también se da con este concepto, porque de alguna manera lo que hace Virno con Marx es expandir ese concepto de general intellect para pensar que desde hace unos 40 años, tendencialmente, insisto, esto es una tendencia, esto no significa
que el capitalismo llamado fordista, taylorista, y que ni siquiera que la esclavitud. Es decir, nosotros podemos pensar que en realidad, hoy en la Argentina, por ejemplo, hay modos de disputa de la tierra que podrían parecerse a los del siglo XIX. Casi uno podría decir, si uno ve la actividad, por ejemplo, de movimientos como el Mocasi y otros movimientos campesinos que luchan frente a empresarios que avanzan sobre la tierra, ¿no? Con sicarios, con armamentos, con grupos parapoliciales, y que en muchos casos los compañeros y las compañías se defienden también. Uno podría decir que hay lucha armada casi en Argentina, en ese sentido. Es decir, en una parte de la Argentina hay lucha armada hoy. Es decir, que tenemos eso, tenemos formatos de semiesclavitud. Por lo tanto, uno tiene que pensar que hay superposición de modos de opresión, ¿no? Y en ese sentido, esto que estoy marcando acá, y que voy a desarrollar, aparecería como una especificidad epocal que de ninguna manera deja de lado los otros modos de opresión, sino que se presenta como una tendencia específica, digamos. Bueno, ¿y cuál es esa especificidad? Esa especificidad, va a decir este pensador, Paolo Virno, que formó parte de un movimiento conocido como operaísmo italiano o autonomismo italiano, y que fue preso tras el asesinato de Aldo Moro en Italia, y bueno, por una falsa acusación por la que fueron presos varios compañeros de él también. Bueno, lo que va a decir es que ese general intellect, que uno podría llamar capacidades comunes también, capacidades de la especie, y acá es raro esto, porque en realidad en Marx hay muchas miradas sobre el bicho en tanto bicho, es decir, pero que no todos los marxistas se llevan bien con eso, porque hay cierto prurito, ¿no?, respecto de la posibilidad del biologicismo o de ciertos riesgos, digamos, que Virno asume plenamente, digamos, sin ningún tipo de inconveniente, y por eso su recorrido como pensador, y esto también es interesante, se deja transformar por aquello que está estudiando. Es decir, uno podría decir que este pensador se volcó a la antropología filosófica de alguna manera por la necesidad de estudiar al bicho en tanto bicho, ¿no? Y decir, bueno, hay características de especie, algunas en particular, que en el siglo XIX y en el siglo XX formaron parte de un fondo relativamente indiferenciado, y que a partir de un momento dado empiezan a aparecer en primer plano, es decir, empiezan a aparecer como uno de los principales requisitos que las maquinarias de producción de valor, bueno, toman para desarrollar fundamentalmente riqueza, acumulación y relaciones de poder en el interior de ese movimiento. Bueno, esas características, por ejemplo, son las de tratarse de un animal lingüístico, de un animal que tiene una capacidad de lenguaje, ¿no?, a diferencia de otras especies, bueno, con características particulares. Siempre cuando hablamos de otras especies lo hacemos desde el punto de vista humano, y por lo tanto sabemos que hay una parcialidad ahí, digamos, ¿no? No es una mirada ingenua. También uno podría decir capacidades afectivas, también uno podría decir, por ejemplo, la empatía. Y uno dirá, ¿qué tiene que ver esto, no? Por ejemplo, las neuronas espejo, que es una característica biológica típica de la especie, que son una base biológica de algo que socialmente llamamos empatía. O la neotenia, que no es otra cosa que lo que algunos biólogos llaman infancia crónica, que es la capacidad de este bicho de, más allá de la edad que tenga o del tiempo recorrido de vida, pueda seguir incorporando conocimiento. Cosa que en otras especies se recorta a un lapso determinado. Por ejemplo, bueno, en 5 años otro bicho aprendió lo que necesitaba para poder desarrollarse en su medio, ¿no? Claro, como este bicho que somos nosotros, en realidad no tiene un medio específico, no tiene un depredador específico, no tiene una presa específica, y más bien tiene, lo voy a decir con un término bien feo, prestaciones que no le sirven para nada en principio. Es decir, que no tienen un destino inmediato. Porque en realidad hablar no sirve para nada, porque en realidad, bueno, la empatía puede ser linda, pero en definitiva no le sirve para sobrevivir, hablando en clave de especie, ¿no? Entonces, todo esto que no necesariamente o inmediatamente le sirve para sobrevivir, lo que refleja es una distancia que se le manifiesta como apertura
como apertura al mundo, un animal arrojado al mundo, ¿no? Si uno piensa, a veces me gusta poner un ejemplo que algunos ya puede haber escuchado y dirá, bueno, cambiar el libreto, pero porque una vez vi un documental de salmones y me impresionó la linealidad de la vida del salmón, seguramente desde mi punto de vista humano, demasiado humano, donde, claro, el tipo arranca y ya sabe a dónde tiene que ir. Sabe para dónde tiene que ir, sabe que tiene que morfar, sabe de quién se tiene que cuidar, de unos osos. ¿No? Hay unas cascadas en un momento y el salmón pega unos saltos gigantescos y hay unos osos esperando que lo pueden cazar en ese momento. Y tal vez ese sea el momento del azar del salmón. ¿No? Bueno, eso que para el salmón es un momento, un segundo en su vida, para el bicho humano es lo constitutivo de su existencia. Por eso nos angustiamos, entre otras cosas. ¿No? Bueno, en definitiva, no sabemos a dónde ir porque no tenemos un medio, tenemos que inventarlo. Por lo tanto, somos un animal técnico, necesariamente técnico, artificioso, ¿no? Y que cada vez que resolvemos un problema, engendramos un nuevo problema. ¿No? Y somos un animal tan técnico que incluso a veces, y a partir de determinado momento de la historia, hemos engendrado artificios y técnicas que parecieran adquirir una autonomía relativa respecto de nosotros mismos. Y entonces, bueno, ahí nos encontramos en problemas. Uno de esos problemas hoy se llama destrucción del medio ambiente, por ejemplo. Uno de esos problemas. Pero vuelvo ahora sobre esta cuestión. ¿Por qué Virno dice, por qué se pone a estudiar estas características? ¿No? Porque en principio su formación no lo llevaba a ese lugar. Ni es un personaje que ande haciendo nota de color, ni que le interese la cultura general, digamos, ¿no? Sino que básicamente lo que él visualizó es que hay un momento determinado en el que el sistema fordista y taylorista de producción adquieren un grado de saturación y de rechazo por parte del movimiento obrero, y en Italia en particular pasa algo que es interesante, que hay una generación joven del movimiento obrero que había adquirido bienes culturales y formación, ¿no? Que también la llevaban a plantearse un horizonte por fuera de la disciplina, por fuera del formato disciplinario típico de las fábricas, de las oficinas, del trabajo más repetitivo, incluso digo dentro de lo que uno podría llamar el toyotismo, hay un momento en el que hay una revisión de esto. Es decir, uno tiene que pensar que en general las empresas que siguen muy de cerca los movimientos de sus trabajadoras y de sus trabajadores, advierten estas cosas y toman medidas al respecto. Sí, flexibilizan alguna zona del trabajo, dejan un espacio para la creatividad que antes no había, aparecen los departamentos de recursos humanos, que son modos de despotenciar, ¿no?, la potencia subversiva que puede tener el descontento obrero, y etcétera, etcétera. Sin embargo, hay un momento donde la revuelta es inminente y donde el deseo de salirse de la disciplina y el deseo de correrse de un modo de vida que está estructurado a partir de eso, en los horarios, en los modos de organización, en el consumo, bueno, aparece como una ruptura, pero que rápidamente el capital establece un cuerpo a cuerpo con esas nuevas condiciones. Por eso Virno dice hay una muy rápida contrarrevolución. Esa contrarrevolución, bueno, no es otra que la proliferación de dispositivos que acompañan, capturan y modulan de manera tal vez mucho más capilar, mucho menos rígida, esos deseos de salirse de estos esquemas disciplinarios. Y entonces dice Virno, y lo que empieza a aparecer como principal requisito de los mundos laborales ya no es las ganas que alguien tenía de estar en un lugar estable para siempre y de más o menos saber lo que tiene que hacer y largarse simplemente, o una expertise, sino más bien estas características, que ya tenían un antecedente en la propia relación
en el interior del sistema fordista y taylorista, que es lo que algunos marxistas llamaban trabajo vivo. Trabajo vivo. ¿Por qué le llaman trabajo vivo? Y lo diferencian de un trabajo que uno podría llamar formal o contenido, porque en un contrato de trabajo, de hecho, más o menos hay pautas de trabajo, tareas a realizar. Bueno, pero claro, en el desempeño concreto de los trabajos hay un montón de otras instancias y situaciones que nos ponen a resolver y que lo que exigen de nosotros es nuestra astucia, nuestra capacidad de coordinar con otros, de inventar, de reinventar, de reapropiar. Es decir, todo eso que está por fuera, digamos, de lo cuantificado en un contrato o lo prescrito, digamos. Bueno, algunos lo han llamado trabajo vivo. Bueno, eso que para ese formato de producción y de reproducción es el trabajo vivo, dice Virno, bueno, en el capitalismo contemporáneo es la principal fuente de valor. Y entonces dice, aparecen, por ejemplo, los departamentos de formación permanente, la idea de la formación permanente. La formación permanente acompaña a la neotenia, es decir, esta capacidad de siempre poder incorporar algo más de conocimiento y poder adecuarse, digamos, ¿no? La plasticidad de este bicho, digamos, por ejemplo. La capacidad de coordinar, ¿no? La capacidad de inventar. Bueno, esto aparece en las nuevas configuraciones del mundo del trabajo, creo que así le habíamos puesto, ¿no? Seminario, ya me olvidé, perdón, el título. Bueno, aparecen, ¿no?, como un rasgo decisivo, digamos. Y por eso era importante para Virno estudiar al bicho en tanto bicho, porque él dice hay invariantes que adquieren un estatuto histórico. Invariantes que no fueron muy importantes para la historicidad, de golpe se vuelven centrales para un momento histórico, ¿no? Y devienen históricos en ese sentido. Claro, esto, digamos, podría pensarse como un corte. Yo digo que hay que pensarlo como una tendencia que arrastra, aún en los formatos tradicionales de trabajo, ¿no?, algunos de sus aspectos, y que también funda nuevos trabajos, ¿no? De hecho, bueno, hay unos ejemplos en este texto que compartí que tienen que ver con el capitalismo de plataformas, con las nuevas industrias textiles, ¿no? Uno podría decir el mundo de las aplicaciones, pero no solo, esos son tal vez los más evidentes, ¿no? Bueno, me estoy yendo un poco lejos con esto y quería... Otra de las dimensiones, Carlo Bercellone, que es otro economista, digamos, en este caso italiano, también de la misma cama, un poco más joven, que trabajó con Toninelli, bueno, ahora trabaja en la Sorbonne y en París 1, usa mucho un texto de Gramsci, del año 34, si mal no recuerdo, que se llama Americanismo y Fordismo. Donde Gramsci dice varias cosas, es un texto corto, como la mayoría de los textos de Gramsci, donde se presta especial atención al modo en el que las formas de producción en las fábricas, sobre todo, pero no solo, tienden a romper, ¿no?, la relación entre lo psicofísico y la espiritualidad, la creatividad, es decir, tienden a cercenar, tienden a romper. Yo lo pondría en otro lenguaje, tal vez un poco inapropiado. El campo del deseo, ¿no?, lo tienden a separar, a fracturar respecto de las tareas propiamente dichas. En ese sentido, uno podría decir, agregarle a estas características del trabajo fordista el elemento puritano, ¿no? Es decir, uno podría decir que el puritanismo no es simplemente una moral que recorta el campo del deseo, de la sexualidad, de la creatividad, por una cuestión simplemente moral, sino que eso de alguna manera
se acopla con el modo de producción, ¿no? Como sostiene Marx en las tesis sobre Feuerbach, que es el primer texto, digamos, de ese larguísimo libro que se conoce recién en 1932, que es la ideología alemana, y sobre el que hay muchas hipótesis de por qué no se publicó en ese momento, cuando fue escrito en el 1845. Bueno, en las tesis dice, no, primero está los modos materiales de relación y de producción, y después las ideas que los justifican, o las morales que los justifican, o las abstracciones que los explican. Bueno, uno podría decir acá algo parecido sobre el puritanismo. El puritanismo, o un aspecto puritanista de esta descripción que hace Gramsci del fordismo en Americanismo y Fordismo. Claro, en ese sentido también uno podría decir que en estas nuevas configuraciones de trabajo hay una inversión casi de ese elemento puritano, más bien un llamamiento, ¿no?, al desarrollo de tus deseos, de tu creatividad, ¿no? Es decir, uno podría decir que en ese sentido es un capitalismo que incita, ¿no?, más que recorta. Que incita, pero por supuesto modelando. Por supuesto también esgrimiendo dispositivos y técnicas que de alguna manera le dan forma a ese deseo de desarrollo personal, ¿no? Yo en particular, digamos, esto está fuera de libreto, pero porque tiene que ver con otra investigación de lo que llamaría técnicas de sí, como por ejemplo, para decir algún nombre conocido, que hoy está muy en boga, el coaching, o coaching ontológico, bueno, especialmente, pero la programación neurolingüística, el counseling, etcétera, son todas técnicas o dispositivos adaptativos que trabajan fuertemente sobre esta dimensión del desarrollo del proyecto de vida, ¿no?, fomentándolo y al mismo tiempo modelándolo como un desarrollo individual, como montándose sobre lo que un economista de Chicago, Gary Becker, en la década del 50 llamó capital humano, que hoy es una palabra que circula también de maneras muy diversas según el ámbito, pero que en ese momento, con gran visión, este economista, que uno podría fácilmente colocar entre sus enemigos, describió como capital humano, que no es otra cosa que el llamado a concebirse básicamente como el dueño y responsable de la propia rentabilidad. Es decir, a pensarse a sí mismo como un paquete de prestaciones que deben ser rentabilizadas. Por lo tanto, en ese imaginario, lo que no hay es conflicto de capital-trabajo, básicamente. En ese imaginario se deja de lado, ¿no?, ese conflicto que fundamenta la lucha de clases. Porque ahora el problema es volverme rentable, ¿no? Bueno, vuelvo a la definición esa de Marx, ¿no? Es decir, vender en bloque el conjunto de las capacidades físicas, espirituales, diría una dimensión existencial, que en otro momento pudo ser pensada como alternativa al mundo del trabajo, como ajena o como en un borde del mundo del trabajo, y hoy es lo que es puesto a trabajar. Es eso lo que es puesto fundamentalmente a trabajar. Me vino a la cabeza un libro muy lindo de un filósofo francés que todavía está vivo y que visitó algunas veces la Argentina, que se titula La noche de los proletarios, ¿no? Es un libro muy lindo porque, bueno, hace un trabajo de archivo. Acá Matías me estaba contando justamente de un trabajo de archivo en relación al Navarrazo. Bueno, son apasionantes, digamos, ¿no?, esas sumergidas en los grises documentos, como decía Foucault en un librito sobre la genealogía. Bueno, Rancière, este filósofo, se mete en los archivos de 1830, 1840, si mal no recuerdo, y lo que detecta es básicamente
trabajadoras y trabajadores que se organizan durante las noches para actividades que no tienen que ver con sus trabajos cotidianos, ¿no? Actividades que tienen que ver con el arte, que tienen que ver con la lectura, con el ir a ver la luna, con uno que tiene una ventanita chiquita en su espacio de trabajo y se vuelve medio paisajista, de tanto ver el paisaje, y se pone a dibujar. Es decir, una especie de camaradería, digamos, del mundo de trabajadores y trabajadoras que le roba, le arranca, digamos, al tiempo de trabajo esas noches. Por eso el libro se llama de esa manera tan poética, La noche de los proletarios. Bueno, esa idea de que se le arranca al mundo del trabajo esas noches, bueno, habría que ver si hoy, bueno, la noche también está disputada, ¿no? Hay un libro de Jonathan Crary que se llama 24/7, creo, ¿no? Que, bueno, estudia un poco el avance sobre el sueño, sobre el tiempo del sueño, ¿no? Es decir, el modo cada vez más exhaustivo en que la exigencia de rendimiento y la exigencia de rentabilidad avanza sobre todas las esferas de la vida. Y por lo tanto, bueno, esas noches, ¿no?, ya no serían tales. Incluso pensaba que con la irrupción del cable, miren lo que voy a decir, ¿no? Inesperada con la irrupción del cable, que es tal vez la gimnasia previa a la aparición de Internet, ¿no? Porque es un uso del tiempo y del espectáculo y de los contenidos de 24/7, básicamente. Es decir, es una experiencia del 24/7, ¿no? Por eso digo que la aparición del cable tuvo mucha más injerencia y modificó más la vida que la aparición de la televisión. Porque cuando aparece la televisión ya había cine, había radio. La televisión no fue tan novedosa. La masificación de la televisión sí generó una incidencia, pero la aparición del cable tuvo que ver con la experiencia del tiempo. Y bueno, la idea de un continuum, ¿no? Bueno, Internet, lo vemos, ya nos muestra que podemos estar permanentemente viendo algo, haciendo algo, ¿no? Y justamente eso que vemos y eso que hacemos, encima genera valor. Los modos en los que se crean lenguajes, los modos en que se inventan técnicas, en buena medida el software disponible no lo generan científicos o técnicos en sus oficinas. Se nutre de la proliferación de actividad de personas cualesquiera y de estilos de vida que dan el material para poder generar eso, para poder producir aplicaciones, solo que claro, ahora uno podría decir que esa relación donde el usuario es al mismo tiempo consumidor y al mismo tiempo trabaja, claro, lo que pasa es que no le llamamos trabajo a eso. Difícilmente le llamamos trabajo. Bueno, Bercelloni hace una provocación muy interesante. Dice, el modo en el que producimos valor con mucho tiempo de nuestras vidas, con computadoras que encima son nuestras, con herramientas que son nuestras, es como si en el momento del Fordismo le hubiesen dicho a los trabajadores que además se tenían que comprar las herramientas de trabajo. Bueno, eso se llama trabajo social no reconocido. Y le debemos a las luchas feministas de los 70 el haber planteado fundamentalmente, al menos en una de sus esferas, llamada trabajo de cuidado, etcétera, ¿no?, la invisibilización de un trabajo social no reconocido. Bueno, eso que el feminismo planteó en los 70 y que plantea también en esta nueva ola o en esta última ola, bueno, es extensible al conjunto de la sociedad. Ya no es solamente las tareas de cuidado. Es la mayor parte de la actividad humana puesta a producir valor. Lo que pasa es que es una forma de externalización de alguna manera y de externalización también del conflicto. Porque explíquenme cuáles son los conflictos. Ahora hay con Amazon en Estados Unidos y lo vemos como una novedad. Pero hay una gran, así como decíamos, que los modos de producción
incipientes en el siglo XIX y desarrollados en el siglo XX, tuvieron como correlato modos de organización del movimiento obrero. Bueno, estos modos de producción, bueno, cuesta más pensar por dónde pasa la organización. Porque básicamente la pregunta es qué nos pone en común. Cuando además se trata de modos de producción que requieren de mucha actividad individual y a veces muy competitiva entre sí. Esto no quiere decir que en los trabajos ultra jerarquizados y en las fábricas o en las oficinas no existan competencia y miserias por doquier, digamos, ¿no? No estamos haciendo juicios, digamos, sino tratando de pensar algunos rasgos, algunos pasajes. Bueno, yo desordené todo, me había ordenado algunas cosas y desordené todo. Yo creo que hoy sí podemos decir que trabajamos con todo lo que tenemos. Y que nuestros cuerpos saben eso. Que hay una experiencia de eso. Si podemos, si nos detenemos un segundo, cuando nos encontramos con los demás, y nos preguntamos, ¿cómo estás? Escucho la palabra estallado naturalizada en nuestro lenguaje. Quemado, ¿no? Cansancio, ansiedad, bueno, los síntomas de la época, ¿no? Los trastornos de ansiedad, los ataques de pánico, es decir, el insomnio. Si uno se pone a pensar en, digamos, esa sintomatología, tal vez no haya nada mejor para evaluar los modos contemporáneos de producción de valor que esas sintomatologías. O el histérico estoy a mil, ¿no? Que de alguna manera nos gusta, porque nos hace sentir importantes, que estamos muy ocupados y ocupadas, pero también lo decimos con padecimiento. Esa ambigüedad, ¿no? De que cómo no vamos a estar haciendo nada. Bueno, yo vengo a una central querida de trabajadoras y trabajadores a decir que el derecho a no trabajar es algo que no nos estamos planteando mucho. Que no nos estamos planteando el derecho a no trabajar, digamos. Es decir, el derecho a lo que Marx en los manuscritos del 44 llamaba el trabajo del espíritu. Nada menos, porque... Exacto, fíjate, ahí hay una especificidad, ¿no? Del yerno, de Lafargue, Paul Lafargue. En esa hay una saga, ¿no? Del elogio de la pereza. Tenemos el elogio de la fiaca de Roberto Arlt, ¿no? Hasta Lafargue, pasando por algunos chinos y algún texto de Adorno. Y, es decir, si uno se pone a buscar, bueno, el grupo Crisis alemán contra el trabajo. Bueno, hay toda una literatura también, ¿no? Que piensa contra el trabajo. Bueno, ¿cómo decir esto en espacios de organización de las trabajadoras y los trabajadores, ¿no? ¿Cómo plantear esto? Bueno, tal vez justamente ese sea el punto, tal vez ese sea uno de los puntos que nos puedan encontrar, ¿no? Y tal vez esa sea la inversión más radical de esta época. Que si lo que en otro momento pudo encontrar al movimiento obrero organizado era el espacio del trabajo y las características del trabajo, tal vez en este momento nos puede encontrar el rechazo del trabajo. Es polémico, digamos, plantearlo de esta manera. Pero pienso, por ejemplo, y esto sí, en una agenda que nos concierne profundamente y desde hace mucho tiempo, que es la renta básica universal. Yo la llamo de esa manera, puede llamarse ingreso ciudadano, salario básico, como le quieren llamar ahora, culposamente, digamos, pero universal e incondicionado. Bueno, tal vez sea esta una contrafigura, ¿no? Hay un pensador que dice, la renta universal puede ser un nuevo terreno común de lucha, porque es lo que nos está costando también, encontrar terrenos comunes, ¿no? Pisos comunes de lucha. Y la renta básica también puede ser pensada
como un espacio, ¿no?, de derecho a no trabajar, a no ser explotado y explotada, a no ser expropiados nuestras capacidades comunes, nuestra dimensión existencial. Este es un país donde resulta difícil decir estas cosas porque enseguida aparece algo llamado cultura del trabajo. Curiosamente, en los últimos tiempos reivindicado por la oligarquía más rancia, que no son los que trabajan precisamente, ¿no? Porque digo, yo escucho cultura del trabajo de parte de un expresidente y de algunos señores y algunas señoras que no se caracterizan tampoco por autopercibirse como trabajadores o trabajadoras, ¿no? Y sin embargo viene ahora de ellos la idea de la cultura del trabajo, ¿no? Fíjense qué recorte que hicieron, ¿no? Se quedaron, del peronismo se quedaron con esa partecita, digamos. No con la fiesta, no con el desbarranco. Eso lo ven muy mal. Les parece moralmente reprochable. Bueno, me parece que ahí hay un borde, ¿no? Marx mostró en su definición que tendencialmente el trabajo bajo condiciones de capitalismo puede convertirse en una nueva forma de esclavitud perfectamente. Bueno, estos compañeros y compañeras del marxismo italiano que vieron en los 70 lo que nosotros por ahí vimos en los 90, y en este sentido digo que tenían que ver, porque por ahí en los 70 en nuestro país se desarrollaban todavía modos clásicos y tal vez en su máxima expresión, ¿no? Es decir, un momento donde el sindicalismo con la CGT de los argentinos a la cabeza y las intersindicales y las experiencias de base atravesaban un momento en el que pedían la participación obrera en la renta, agendas políticas que hablaban del no pago de la deuda externa en ese momento. Es decir, eran verdaderas agendas políticas y tal vez la más alta expresión de eso se vivió en nuestro país, ¿no?, hasta junio y julio del 75, digamos, ¿no? Es decir, que no estábamos viviendo ese momento italiano, pero tal vez en los 90 vivimos un momento más parecido, y de hecho el nacimiento de nuestra CTA tiene que ver con eso, tiene que ver con el reconocimiento de actores y por lo tanto de formas de relación nuevas, ¿no? Y tal vez nuestro 2001, bueno, fue en parte como fenómeno ambivalente, porque yo creo que fue un fenómeno muy ambivalente, una irrupción que produjo nuevas agendas y que liberó condiciones, y al mismo tiempo también un espacio donde germinó la peor de las antipolíticas, digamos, ¿no? Pero digo, son cosas para pensar, porque si esta central se urdió al calor de una novedad, ¿no?, y de poder ser permeable a una novedad histórica y de poder diferenciarse de, bueno, lo que en nuestra historia se conoce como burocracia sindical, entre otras cosas, bueno, tal vez este sea también un momento para repensar en función de la emergencia de modos de producción que tienen que ver también con formas de vivir, donde la expropiación del conocimiento y de las capacidades comunes puede darnos también una clave para pensarnos, para organizarnos. A mí me gusta hablar de la renta básica como nueva institución. Lo decía en un encuentro en ATE, ya no me acuerdo si fue el año pasado. Bueno, otro efecto de la pandemia, ¿no?, que nos borró ahí la memoria cronológica, por ahí le podemos sacar partido a eso. Pero bueno, decía un poco nueva institución. ¿Por qué nueva institución? Bueno, porque la institucionalidad moderna, la institucionalidad que tiene que ver con la historia del Estado moderno, está fundada, es decir, funda su legitimidad, ¿no?, en un pacto social que tiene que ver con la seguridad, que tiene que ver con la protección de la vida y de los bienes, etc. Bueno, nuevas instituciones en principio fundarían su legitimidad, ¿no?, en otro lado. Bueno, tal vez, digo, la renta básica no pensada, como hace poquito fue presentado un proyecto, que siempre son bienvenidos, por supuesto, en el Parlamento,
muy cercano a lo que es la asistencia social, digamos, ¿no? Bueno, yo cuando hablo de renta básica estoy hablando de otra cosa, no de asistencia social, sino de una nueva institución, ¿no? Que básicamente es un modo de autorreconocimiento de la cooperación social. ¿Y qué es la cooperación social? Bueno, este conjunto de capacidades comunes que cooperando generan las condiciones de producción de valor actualmente y de reproducción de la vida, que sin eso no podría llevarse adelante el modo de producción capitalista contemporáneo. Y en ese sentido, bueno, tirar sobre la mesa imágenes como estas, bueno, simplemente puede servir para discutir si visualizamos algo de eso o no, y qué consecuencias tendría hacernos cargo de que buena parte de nuestras vidas son muy trabajosas. Y miren la palabra que uso. Son demasiado trabajosas. Y bueno, y que tal vez ahí haya otro lugar desde el cual encontrarse, que es el del dolor. Porque de alguna manera el movimiento obrero organizado también es la historia de una forma de encontrarse en el dolor común, en el dolor de la explotación. Bueno, por eso decía que las sintomatologías sirven para pensar las épocas, porque son formas de sufrimiento específicos de nuestro tiempo, las que también nos estarían dando alguna pauta para pensarnos. Esto es contradictorio con los modos en los que nos organizamos sindicalmente, en los que reclamamos por salario, por condiciones de vida. Como decía Claudia recién, ¿no? La desconexión me parece que fue un momento de lucidez, ¿no? El derecho a la desconexión. No, en realidad creo que el planteo es complementario. Creo que es complementario. Digo esto porque a veces hay reacciones frente a planteos como este, sobre todo desde las izquierdas más clásicas, que sienten en peligro algunas de las categorías con las que suelen moverse, y en realidad yo creo que no están en peligro. Creo que en realidad, por ejemplo, escuché decir una vez en algo que organizamos con compañeras y compañeros de CTA, de Unidad Popular, bueno, ahí está Horacio, estaba Claudio en ese momento, donde invitamos a referentes de las distintas izquierdas, incluyendo las izquierdas en el peronismo, digamos, ¿no? De un mundo, una especie de izquierda. Y había ahí como una mirada muy sesgada y muy recortada, por ejemplo, de pensadores como el Toni Neri o como Virno, donde veían en peligro la noción de lucha de clases. Y yo veo todo lo contrario, veo una ampliación de la noción de lucha de clases. Al contrario, digamos, como si la lucha de clases fuera algo estático, digamos, ¿no? Bueno, han llegado a plantear que el peronismo no cree en la lucha de clases, y algunos peronistas se lo creen, digamos, ¿no? Claro, pero básicamente, digamos, no hubiese habido peronismo sin un movimiento de laburantes y de sectores considerados lúmpenes, ¿no? Por algunas izquierdas, irrumpiendo y volviéndose actores políticos cuando no estaba destinado para ellos ser actores políticos. Entonces, ¿cuál es uno de los... Tal vez hay una crítica que yo le hago sí, a Toni Negri, que es cierto optimismo que en algún momento él mostró respecto de esta definición, que toma la definición marciana para desplazarla. Decir, bueno, eso que era considerado capital fijo, contenedor de conocimiento, ciencia, etcétera, ¿no? En los medios de producción, bueno, hoy dice, no está necesariamente o solamente en esos medios de producción, sino que está en cada quien. Es decir, el capital fijo de hoy,
Cuando digo de hoy no quiere decir que ese otro modo del capital fijo no siga existiendo, ¿no? Insisto en aclarar esto, que el capital fijo específico de nuestro tiempo está en cada quien, como capacidades que son requeridas permanentemente para producir valor, a veces con la forma trabajo explicitada y otras veces con la forma de trabajo no explicitada. Incluso hay discusiones sobre qué es trabajo y qué no es trabajo. El hecho de que haya esas discusiones tan finas habla de lo difícil que es diferenciar. En todo caso, más allá de quien tenga razón, ya el solo hecho de que existan esas discusiones habla de una dificultad de diferenciar. Entonces, claro, Negri decía, y el hecho de que los medios de producción en parte sean propiedad de los laburantes, bueno, nos da un poder enorme, porque ya no es el capitalista el medio de producción, sino que es esta potencial autonomización de nuestras capacidades que son requeridas en el mundo contemporáneo como fuente de valor, como fuente de producción de valor, y nos pertenecen. Como nos pertenecen, bueno, es un lugar desde el cual dar algún tipo de pelea, digamos, ¿no? Pero claro, es decir, estas capacidades no bailan en los cuerpos, en las existencias de cada quien, sino que están siempre ya asociadas a algún tipo de dispositivo que orienta, que moldea, o que al menos nos pone en ese entredicho. No hay capacidades no prístinas que andan volando por ahí, sino siempre ya en formación, en procesos de subjetivación. Es decir, en formas de volvernos sujetos, ¿no? O sujeto, o hay una discusión en torno a eso. Pero no quería entrar en eso. Entonces, ahí hay otro desplazamiento. Capital fijo contenido en las máquinas a un capital fijo que se confunde con las propias capacidades. Capacidades que son llamadas a generar rendimiento. Otra distinción que me parece importante, y es básicamente del orden de la medida, ¿no? De la medida. La medida siempre fue uno de los ejes fundamentales en el surgimiento del capitalismo, ¿no? La cuestión de lo que puede ser cuantificable y lo que no puede ser cuantificable, ¿no? Tal vez el mayor forzamiento, o uno de los mayores forzamientos que generó el capitalismo, es justamente cuantificar algo que es creado por alguien. Tan sencillo como eso, ¿no? Creo que hasta en el Capital, no sé si no lo dicen más o menos parecido. Esta copa fue creada por un trabajador, este vaso fue creado, bueno, el hecho de que no exista al hecho de que exista, hay un salto. Ese salto no tiene medida. Convertir eso a un sistema de medida, a un régimen de equivalencia, como se lo quiera llamar, bueno, es un nivel de forzamiento, de violencia. Primera victoria, digamos, del capitalismo. Bueno, algo parecido sucede con las vidas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Hay un economista que también es de esta, llamémosle corriente, aunque no me gusta esa palabra, que se llama Cristian Barazzi, que habla de la crisis del valor trabajo. La crisis del valor trabajo. Porque él dice aquello que no es inmediatamente cuantificable, aún en un sistema económico y político que se ha valido de la cuantificación para poder explotar y para poder producir valor, tiene que ver justamente con el creciente protagonismo de formas de producir valor muy difíciles de cuantificar. Es decir, el pasaje de las jornadas contiguas al continuum, ¿no? Hace difícil recortar, hace difícil poner una medida, ¿no? Es decir, ponerse de acuerdo en una medida. Porque ¿cuánto tiempo trabajaste? Si sería el tiempo la medida, bueno, difícilmente.
con el conocimiento, es un terreno justamente, de hecho, una de las formas más características de nuestro tiempo de acumulación originaria es básicamente la propiedad intelectual, ¿no? La propiedad intelectual sobre las semillas, la propiedad intelectual, digo, no de los libros. De los libros no, ahí no pasa nada, no, ahí no producimos valor, somos los que hacemos libros, somos morosos, somos derrochones, ¿no? En realidad, digamos, bueno, no. Propiedad intelectual es otra cosa, digamos, ¿no? Es otra cosa. Es casi como si pensáramos un paralelismo un poco brutal, ¿no? El siglo XIX argentino con esas tierras despojadas de la riqueza vital, digamos, que habitaba esas tierras, y los alambrados, ¿no? Donde alguien decía, bueno, ahora esto es mío. Bueno, algo parecido es como si pusieran también con la propiedad del conocimiento alambrados, ¿no? En otro terreno, en otro territorio, digamos. El conocimiento es otro territorio, claro, sobre todo porque además produce bienes que para reproducirse no tienen más costos, ¿no? Porque, digo, es decir, una idea o uno puede ver plataformas, aplicaciones, ¿no? Que generan el producto una sola vez y después es el uso. Bueno, para acercar el uso es necesaria la propiedad que pone el límite, no producir con un nuevo costo un producto para venderlo y así reproducir el ciclo. Por eso el conocimiento es un muy buen ejemplo de formas de producción y por lo tanto configuraciones también del trabajo en la contemporaneidad. Para no arrancar con cosas que nos van a llevar demasiado tiempo, pensaba que otra de las transformaciones también interesantes para destacar es el desplazamiento de la jerarquización del llamado trabajo intelectual por sobre el trabajo manual, ¿no? A otro par que podría definirse como intelectualidad de masa y privatización del conocimiento. Es decir, esa jerarquización de trabajo manual, trabajo intelectual, tiene menos relevancia que aquella otra de la cooperación social o intelectualidad de masa y la privatización del conocimiento, detrás de la cual, por cierto, no hay emprendedores, hay corporaciones, ¿no? Entonces decía antes que tal vez en lugar de la subjetividad, es decir, el fomento de estas capacidades comunes y de la realización personal y de la realización de las vidas, que es un lugar de disputa muy importante. En dos sentidos, en el sentido de la forma que toman y en el sentido también anímico. Por eso cuando decía antes, estallados, quemados, cansados, ¿no? Son figuras también anímicas, ¿no? También hay una disputa anímica, y la disputa anímica no es lo que en algún otro tiempo se puede llamar, bueno, levantar la moral o bajar la moral, ¿no?, del laburante, sino que en la disputa anímica se juega tal vez la disputa principal, ¿no? Tal vez es lo más constitutivo de este tiempo, la disputa anímica. Esa idea spinoziana de, bueno, entristecer para gobernar o entristecer para dominar, bueno, tal vez sea interesante recuperarla en este tiempo, digamos, ¿no? Tal vez digo esas tramas afectivas, esas gramáticas comunes, esas nociones comunes, esas redes de cuidado,
nuevas formas de solidaridad, no son simplemente la red de contención para el momento en el cual estamos semivencidos o vencidas. Tal vez ese es el lugar desde el cual, o uno de los lugares desde el cual dar una pelea. Porque muchas veces tendemos a ver como un resto la solidaridad, ¿no? La solidaridad como un momento, como un segundo momento, el momento en el cual nos cagaron a palos, entonces somos solidarios, solidarias. Pero tal vez esas redes, esas tramas, esas gramáticas, son un lugar desde el cual inventar, desde el cual poder evaluar la politicidad, es decir, lo político en las vidas. Lo que es expropiado mayormente en este tiempo es la subjetividad, no el tiempo abstracto de trabajo. Por eso las distintas formas de violencia laboral, de ninguneo, de acoso, es decir, son formas también de desanimar, son formas también de quitar las ganas, ¿no?, de encontrarse con los demás para transformar, para vivir de otro modo, para repensarse. Sí, sentirse vencido, ¿no? Sentirse vencido. Bueno, no, hay bastante más, pero por ahí es mejor algunas intervenciones y algún pimponeo para, bueno, eso, para ver qué les puede haber llegado a suscitar alguna de estos planteos un poco desordenados. O sea que vos planteás, Ariel, ¿está prendido? Sí. Que lo colectivo sería una forma de fortalecernos en este planteo de lo que... Sí, en este planteo de estas nuevas formas de trabajo, fortalecernos colectivamente. Hay otra pregunta que yo quisiera plantearte. ¿Cómo instaurar ese mecanismo entre lo que vos planteabas de posibilitarnos la renta, ¿no?, y todo lo demás, para instaurar también nuevas formas de trabajo, que por supuesto colectivamente es probable que se vayan dando por los diferentes aprendizajes, por las formas asociativas que se vayan dando, pero ¿cómo implementar esos mecanismos? Porque hay como una desorbitación. Vos fijate, si vos ves números, ¿no? Adolescentes sin trabajo, gente de repente de la tercera edad con inquietud y con mucha experiencia sin trabajo, sin poder reubicarse socialmente. Entonces, ¿qué planteo tenés para todo eso, no? No, yo no puedo, sí, no, propuestas, no, sí, en todo caso me parece que es importante, es más importante las preguntas que nos hagamos que la idea, digamos, de una propuesta, digamos, ¿no? Y justamente por eso había acá un conjunto de preguntas, sobre todo, incluso pensar en las propias experiencias. Por ejemplo, yo me acordaba que hace unos cuantos años, que es cuando buscaba trabajo en los avisos de un diario que tenía clasificados, que no sé si se lo sigue teniendo, siendo muy joven, recuerdo de manera muy patente que en un momento determinado empecé a ver en los avisos una palabra que era la palabra proactivo o proactiva. Buscaban gente proactiva. Eso lo empecé a ver, soy testigo del momento en el que surgió, digamos. No lo digo como con vocación historiadora, sino casi como una anécdota, digamos, ¿no? Es decir, entonces yo me acuerdo que claro, me angustiaba fuertemente hacer esas filas,
para algo que sabía que no me iba a interesar. Bueno, en realidad un dilema que puede tener cualquier adolescente, digamos, ¿no? Pero mediado por esta palabra, ¿no? Proactivo, ¿no? Esto me quedó siempre grabado porque me parece que ya tenía que ver con ese llamamiento, ¿no? A básicamente, bueno, a ver qué tenés para ofrecernos, ¿no? Y uno lo que tenía que responder era todo, ¿no? Completo. Básicamente, me parece que ahí había un gran síntoma de un cambio de época, ¿no? En un simple aviso clasificado y en la angustia que me podía llegar a provocar. Entonces, digo, me parece que tal vez desde esas experiencias que es posible construir ahí una narrativa de por dónde, ¿no? Por dónde está pasando la cosa, por lo menos en este terreno, digamos, ¿no? Es decir, y a partir de esas preguntas, bueno, será la inteligencia común la que genere las respuestas. La verdad es que yo, digo, mal podría tener una respuesta, pero sí, en todo caso, señalar caminos de investigación posibles, ¿no? O algunas preguntas o algunos cuestionamientos. Acá, digo, recuperé una experiencia que por ahí puede ser muy íntima, pero es tan íntima como común, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de gente proactiva? Después, muchos años después, iba en un colectivo, en mis primeros tiempos de docencia universitaria, y en el 152, en la avenida Paseo Colón, veía unos carteles que ofrecían cursos de oratoria. Y yo por un momento, iluso, dije, bueno, leerán a Cicerón, digo, ¿no? La retórica de Aristóteles, no. Pero no era sobre eso, que seguramente es muy aburrido, pero sino más bien la especificidad estaba indicada debajo de la oratoria. Hablaba de posturas personal, hablaba casi como de autoconstrucción, ¿no? De trabajo sobre la mirada de los demás, bueno, una cuestión que inmediatamente me reenvió a un viejo libro, que algunos dicen que es el primer libro de autoayuda masivo de un tipo que se llamaba Carnegie, no me acuerdo cuánto, que se llamaba Cómo hacer amigos y no me acuerdo qué cosas más, ¿no? Tiene un título así un poco brutal, digamos, ¿no? Pero cómo hacer amigos en nombre del propio crecimiento, digamos, ¿no? Es decir, cómo incorporar en los vínculos afectivos la especulación, ¿no? Sobre el crecimiento personal y cómo esa red de relaciones podía favorecerte para hacer negocios o para hacer guita de alguna manera. Claro, estos cursos de oratoria, que después, claro, me puse a estudiar más en profundidad las técnicas de sí, como el coaching, que se inscriben tal vez en la misma genealogía, ¿no? Con un corte, sí, en el medio, que también es otro rasgo que podría incorporar. Con un corte que tiene que ver ya no con la autoayuda, sino con la desagregación de lo que puede hacer en cada quien unidad, la unidad de mi experiencia vital, que no es el yo, que no es, lo llamo la unidad de una experiencia vital. Es decir, hay algo que en las vidas es irreductible. Podríamos llamarlo singularidad, digamos, ¿no? Singularidad, pero que no es una característica nombrable, es un modo de uso de lo común, es un modo de encarnar lo que es común. Y eso es singularidad, por eso la singularidad está íntimamente ligada a lo común. Y singularidad no es individualidad. Pero digo, hay algo que es irreductible. Bueno, las técnicas contemporáneas tienden más bien a pensar en términos de rediseño. Esta es la palabra que usan. Rediseño de la vida, rediseñar. Para rediseñar hay que desagregar. Bueno, Big Data trabaja desagregando. Lo que hace es leer el comportamiento de alguien, que en otro momento uno podía ver como una unidad, como un conjunto de microcomportamientos que pueden desagregarse y recombinarse. Bueno, la tragedia de esta época es, en la medida en que nos parezcamos más al modo de lectura que propone Big Data, estamos fritos. Porque siempre hay algo en nosotros que resiste a ser desagregado.
a ser desmultiplicado. Pero claro, esto pasa en distintos campos, pasa en la biología molecular, pasa en la biomedicina, pasa, como decía, en nuevas tecnologías como Big Data o modos en que los algoritmos también generan lectura de nuestros comportamientos e invitan a formar vínculos a partir de compatibilidades. O las redes sociales, digamos, ¿no? Vieron que muchas veces nos comentamos, viste, me metí en una red, metí tal palabra y después en mi teléfono me llegan cosas que tienen que ver con eso. Bueno, hay un permanente... Sí, a veces o el comentario, digamos, también hay escucha. Bueno, es decir, pero claro, uno podría decir que el que te escuchen es un método, un viejo método, ¿no?, del espionaje del tiempo de la Guerra Fría. Bueno, esto está democratizado, para decirlo, usar la palabra democracia en el peor de sus sentidos, ¿no? Bueno, pero del mismo modo que algunas de las técnicas de estudio del comportamiento y de intervención sobre el comportamiento tienen que ver con estos espionajes, hay otras que no, que tienen que ver con nuestra propia voluntad de meter nuestros datos en todos lados y de decir cuáles son nuestros gustos y de decir nuestro propio narcisismo, llamémoslo de alguna manera, es el que también entrega material, ¿no? Algunos lo llamarían servidumbre voluntaria, de acuerdo con una cierta tradición, otros narcisismo, de acuerdo con otra tradición, pero, digo, ni siquiera es necesario que nos anden espiando tanto, porque también gustosamente entregamos, ¿no? Entonces se dan estas dos cuestiones: estudio del comportamiento minuto a minuto, en tiempo real. Hay otro ejemplo, un compañero que trabajaba en el INDEC y que se fue del INDEC en los tiempos de la intervención, ¿no? Cuando interviene en el INDEC, este compañero se va y se va a la empresa privada. Perdimos un gran compañero, digamos, ¿no?, en el Estado, por mala praxis, una persona muy inteligente, y empieza a trabajar en una empresa, no sé si era Nielsen, una de estas empresas que estudian justamente el comportamiento del consumidor, la opinión pública, bueno, todas esas cuestiones. Y entra, él era sociólogo, en un departamento, después no lo vi más. Uno tiende a pensar que las personas eran cuando dejó de verlas, ¿no? Por el que fuese uno. Este compañero entonces entra en un departamento que no tenía nombre, pero que sotoboche era nombrado como departamento de cuestiones ad hoc. Es decir, que empresas que ya tienen incorporada, ¿no?, básicamente esta caracterización que hacía Virno, lo que necesitaban de él era su inteligencia, sin forma. Lo que necesitaban de él no era su especialidad en tal o cual cosa, sino era una biografía que sí había hecho un recorrido pensando cosas, había trabajado con Ignacio Leukowicz, es decir, venía de gente interesante, digamos, más allá de los gustos, digamos, ¿no? Gente interesante, pensante. Entonces, bueno, necesitamos esta cabeza puesta a funcionar en la lectura de lo que está pasando y a aprender permanentemente nuevas herramientas para leer mejor. Y de alguna manera, ¿cuál es el sueño? Si uno se preguntara cuál es el sueño de un político de palacio, ¿no?, que no tiene demasiada relación con sus bases, o el sueño del mercado. Fíjense la comparación que hago. Y de alguna manera predecir el comportamiento, ¿no? Porque sí, yo sé cómo hacer que vos me sigas, me votes, o que vos me compres, o que actúes de tal o de cual modo, y cada vez con mayor eficacia puedo lograrlo prediciendo, bueno, la predictibilidad se vuelve también, digamos, un sueño que cada vez algunos ven más cercano gracias a estas nuevas tecnologías. Pero para volver predictible a alguien, lo que tiene que, no digo eliminarse, borrarse, porque sería catastrofista y no quiero serlo, pero sí tendría que mandar a guardar la singularidad, el elemento en las vidas y en la vida humana en particular que hace que el sentido emerja siempre de manera impredecible. Lo que ataca nuestra época fundamentalmente con todo su herramental es la singularidad y es ese elemento
ingobernable, ¿no? Claro, lo hace incluso resignificando la incertidumbre, porque uno podría relacionar lo impredecible a la incertidumbre, ¿no? De hecho, hemos escuchado a un ingeniero en sistemas devenido ministro de Educación, del cual no quiero hablar mal personalmente porque, digamos, atraviesa una situación muy lastimosa y la verdad es que a mí me genera empatía, incluso en los enemigos, pero ese ingeniero en sistemas devenido ministro de Educación casi es un elogio de la incertidumbre, ¿no? No, fue ministro de Educación de la Nación, casi dijo eso, ¿no? Que las escuelas nos tenían que educar para la incertidumbre en un paradójico modo de adaptación, que es adaptarnos a algo que no es un molde prefijado, sino adaptarnos al hecho de que todo el tiempo se nos está pidiendo que nuestras capacidades, nuestras potencialidades produzcan. Y si no nos adaptamos, somos un poco culpables, porque no hicimos lo que teníamos que hacer y porque estamos desperdiciando potencialidades, ¿no? Desperdiciando. Eso que llaman desperdiciar, yo le llamaría de otra manera, le llamaría vivir. Le llamaría vivir. ¿Saben qué me acordé? Perdón, esta especie de frenesí de asociaciones libres. Me acordé de una película, de un documental muy lindo al que le gusta tomar vino como a mí, que se llama Mondovino, de un belga, un director belga. Bueno, acá hay varios que no les gusta tomar vino y encima ven los documentales del vino. Que al final del documental el tipo hace un recorrido muy interesante entrevistando bodegueros muy importantes de todo el mundo. Pero claro, la línea conductora, digamos, del documental es la entrevista en la limusín de Michel Roland, ¿no? Del consultor de vino, una nueva figura en el mundo del vino. Y los bodegueros franceses más tradicionales, los de Bordeaux, lo detestan, digamos, ¿no? A Michel Roland, bueno, toda la película, el documental es un poco esa discusión, los Mondavi en California, los Frescobaldi en la Toscana, etc. Pero al final de todo termina en Salta, en una hermosa provincia nuestra que produce grandes vinos, ¿no? Entrevistando a una familia aristocrática, los Echard, que son dueños de la famosa bodega Echard y de otras bodegas, Humberto Canal en el sur, bueno, y Yacochulla, bajo la consultoría de Michel Roland. Bueno, aparentemente uno de los Echard empieza a jactarse de que ellos trajeron el trabajo, de que ellos trajeron el progreso, un poco antiguo el discurso, ¿no? Como dice la bandera de Brasil, orden y progreso, un poco antiguo el discurso, pero en un momento decía porque los indios esto, los indios lo otro, como que los indios no quieren trabajar, no quieren progresar, no quieren esto. Entonces el documentalista le hace la pregunta, la mejor pregunta, que es la más inocente, ¿y qué quieren? Y entonces el tipo queda sacudido por la pregunta y lo único que se le ocurre decir es vivir. Es hermosa la respuesta, porque es el inconsciente del opresor, ¿no? Es el inconsciente del garca más garca, explicitando básicamente cuál es el problema, digamos, ¿no? Bueno, de alguna manera me parece que nunca estuvo tan blanco sobre negro que la disputa es la vitalidad misma, que no es la jornada laboral, que no, es decir, que todo eso lo es también, pero lo es en nombre de una disputa que se vuelve cada vez más sobre el conjunto de las esferas de nuestra vida, que ya es muy difícil separar. Y que además se nos pide que seamos encima desenvueltos, que nos vendamos, que, digo, acá está Claudia, que le toca conducir una confederación, ¿no? de sindicatos de base docentes, que es muy difícil, digamos, pero sabe muy bien que el laburo del docente es un laburo de mucha exposición, ¿no? Es un trabajo pero que es su especialidad. Bueno, eso que nosotros es nuestra especialidad, hoy el capital se lo pide a cualquier persona. Que sea desenvuelto,